Si tomamos un indicador objetivo como la recaudación de impuestos, empezamos bien este 2021. Eh, en el mes de enero la recaudación fue un 8,9% superior al año anterior, en febrero fue 6,2% superior y en el acumulado de enero más febrero 7,6% arriba del mismo periodo del año anterior. Hay que recordar que enero y febrero del año anterior eran todavía meses prepandemia. Entonces estamos viendo una recuperación económica incipiente, gradual, desde el mes de agosto, más o menos ya desde la salida del periodo de, digamos, de cuarentena en fases, hemos visto una recuperación mes a mes, fue mejorando la economía. Una crisis sanitaria, una segunda ola, que es lo que estamos viendo en este momento, con un pico en lo que es la ocupación de las camas de terapia intensiva y también episodios de quiebre de stock de ciertos medicamentos que son críticos para la atención de estos pacientes, ha derivado en un malestar de la población, en protestas en las calles y en una crisis política. Se empieza a hablar nuevamente de la posibilidad de un juicio político. Obviamente toda esta crispación, ¿verdad? Y incertidumbre nuevamente que se instala en el mercado no contribuye a la estabilidad, a la previsibilidad que necesita el clima de negocios para consolidar esta recuperación económica. Yo creo que de los tres componentes, digamos, internos del Producto Interno Bruto, que son el consumo, la inversión y las exportaciones, eh, creo que uno de ellos es el que puede ser más afectado en los siguientes meses, que es la inversión. Por el lado de las exportaciones, estamos viendo un buen desempeño, el sector de agronegocio está en un buen momento, el precio del principal commodity de exportación, de la soja, en el mercado internacional está en un nivel récord, digamos, con respecto a los últimos años, $500 la tonelada. Las exportaciones de carne también están en un volumen muy alto y el precio también está en un nivel que es también el más alto de los últimos años. Entonces, por el lado de las exportaciones creo que no va a haber un impacto. Por el lado del consumo, bueno, siempre la incertidumbre, digamos, puede afectar algo, pero creo que, como te decía, el componente de la economía que más efecto puede tener es el de la inversión. Eso a su vez se divide en inversión pública, ¿verdad? Este año ciertamente ya tenemos recursos por el lado fiscal, ¿verdad? Que, bueno, están, digamos, un poco más ajustados los presupuestos. Quizá veamos una disminución en el nivel de ejecución en lo que es obra pública. Pero el componente más grande de inversión en el país es la inversión privada. Y es ahí donde yo creo que puede haber una retracción, una disminución por este ambiente de incertidumbre que se ha generado, ¿verdad? Los actores económicos son muy sensibles a este tipo de situaciones. Ante la incertidumbre, normalmente la posición que adoptan es una conservadora, ¿verdad? Postergan sus decisiones de inversión, la apertura de una nueva sucursal, crear una nueva empresa, etcétera. Y eso también posterga, ¿verdad?, los empleos que se podrían generar a raíz de esas inversiones. Así que es un ambiente, digamos, de intranquilidad nuevamente que afecta a nuestro país, pero que también debo decir, ¿verdad?, es el resultado de la acumulación de numerosos actos de corrupción que hemos visto en la actual administración, en el actual gobierno, ante los cuales ha habido una reacción muy tímida para mi gusto. Y bueno, eso ha ido generando un descontento en la población. Y yo creo que el episodio que estamos viendo actualmente, ¿verdad?, de manifestación en las calles, es nada más la culminación de un proceso de deterioro de la imagen del gobierno y de descontento que ya se venía acumulando desde el inicio de esta administración, te repito, por los numerosos casos de corrupción que hemos visto y ante los cuales ha habido una actitud, una respuesta muy tibia. Ha habido problemas de gestión y eso tiene que ver también con los nombramientos, ¿verdad?, que se dan en las diferentes carteras, en este caso en salud. Yo creo que el presidente tiene que tener claro de que estamos en un momento muy delicado. Lo menos que necesita Paraguay en este momento es corrupción o la injerencia de políticos asociados a empresas proveedoras que muchas veces, digamos, embarran la cancha, dificultan todo ese proceso, porque bueno,
la mano larga de la corrupción nuevamente metida, ¿verdad?, en los procesos en el Ministerio de Salud. Yo creo que esto se resuelve nombrando a profesionales de primera línea con toda la capacidad y también con la solvencia moral que requiere el momento y el país, ¿verdad? Y transmitiendo desde el más alto nivel político, ¿verdad?, de la presidencia de la República, un mensaje muy claro contra la corrupción, tanto para los funcionarios públicos como también para los actores privados. Esa corrupción que hemos visto en los procesos de compra es lo que ha venido a descomponer, ¿verdad?, todo el proceso. Hemos visto, bueno, una desconfianza que se ha generado de parte de la población. Yo creo que algunos proveedores también han optado por, digamos, alejarse un poquitito de eso, dada esa corrupción que se estaba viendo para no verse involucrados. Y bueno, se ha generado un ambiente, como te decía, de descomposición, pero que en lenguaje tenístico podríamos decirlo, fueron errores no forzados, errores que el propio gobierno ha cometido, ¿verdad?, al privilegiar los nombramientos políticos, al privilegiar la participación, digamos, de políticos ligados también a empresas proveedoras que han, digamos, se han acercado y que han, pues seguramente influido, ¿verdad?, en muchos procesos de licitación, de compra del Ministerio de Salud. Y todo eso ha, bueno, ha embarrado la cancha, ha generado una mala gestión. Yo creo que si el mensaje hubiera sido claro, ¿verdad?, de poner límite a ese tipo de situaciones, se hubiera hecho una gestión mejor. Yo creo que el presidente tiene que rectificar esta situación, tiene que nombrar, ¿verdad?, a la mejor gente que pueda conseguir en la cartera de salud y tiene que dar un mensaje claro y contundente de que no va a tolerar actos de corrupción en un, digamos, momento y en un rubro también que es muy sensible para la población. En este momento hay literalmente vidas que dependen de una gestión acertada, de una gestión honesta, transparente en ese ministerio, en el Ministerio de Salud. Eso es lo que yo creo que la población espera para, bueno, de esa manera transmitir un poco de tranquilidad en un momento en el cual ha ocurrido lo contrario. Ahora hemos visto escasez de medicamentos en los hospitales públicos, hemos visto gente que ha estado desesperada, ¿verdad?, vendiendo sus bienes, recurriendo a cualquier tipo de recursos para poder conseguir los medicamentos para sus familiares. Y en un país que se ha endeudado 1.600 millones de dólares para afrontar la emergencia sanitaria, en un país donde todavía hay 230 millones de dólares de saldo a favor del Ministerio de Salud, y en un país donde tenemos dos binacionales, donde hay salarios millonarios y donde los recursos de lo que llaman, ¿verdad?, los fondos sociales, ¿verdad?, de las binacionales, no puede ser que un insumo tan crítico para salvar vidas de paraguayos no esté disponible. Es inaceptable la falta de gestión o los errores de gestión y también la corrupción que ha habido en todo ese proceso. Y eso debe ser corregido.